Hola, me llamo Hernán, estudiante de Derecho. Hoy vamos a hablar sobre la historia constitucional, especialmente con el autor Gargarella, capítulo 1, Tensiones fundacionales de la Constitución Argentina, modelo liberal republicano. Inspirado en la Revolución Francesa y la independencia estadounidense, defendía la división de poderes, el constitucionalismo clásico y las libertades individuales. Apostaba a un sistema representativo, aunque restringía la participación popular directa. Bien, ahora vamos a hablar de los orígenes e inspiración del modelo liberal republicano. Surgen en el siglo XVIII, tomando como referencia la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Principios centrales: división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Están separados para evitar abusos de autoridad. Constitucionalismo clásico. La Constitución se concibe como norma suprema que limita el poder y garantía derechos fundamentales. Los derechos individuales, libertad de expresión, de prensa, de propiedad y de asociación con el eje del modelo gobierno representativo. El pueblo delega el poder en representantes elegidos. Límites y características. Aunque reconocía la soberanía popular, en la práctica limitaba la participación política directa. Ejemplo, voto censitario o restringido a varones con cierta riqueza o educación. Se buscaba evitar que los liberales temían a la tiranía de la mayoría, dando protagonismo a las élites ilustradas. Importancias históricas. Entre las bases de la democracia constitucional moderna incluyó en América Latina, donde las constituciones del siglo XIX adoptaron su lenguaje de derecho, división de poderes, aunque muchas veces con exclusión de grandes sectores sociales. En síntesis, el modelo liberal republicano buscaba garantizar la libertad frente al poder absoluto mediante constitución, división de poderes y derechos individuales. Fue un paso decisivo hacia la democracia, pero con un carácter restringido, ya que la participación popular plena se alcanzó más tarde, con la ampliación del sufragio y de los modelos democráticos más inclusivos. Modelo democrático popular, enraizado en los movimientos federales y en la participación de provincias y sectores populares, promovía la igualdad política y la relevancia de las comunidades locales en las decisiones. Explicación del modelo democrático popular. Orígenes e inspiración. Se desarrolló en América Latina, particularmente en los federalismos rioplatenses del siglo XIX, en oposición al centralismo porteño. Estuvo enraizado en las acciones de las provincias y sectores populares que reclamaban voz frente a la élite ilustrada y centralista. Se nutre de las luchas de caudillos y comunidades locales que defendían la autonomía y la participación directa. Principios centrales: igualdad política real. Todos los ciudadanos debían tener acceso a la participación sin restricciones censitarias, propiedad, educación, etc. Participación popular directa. Buscada dar relevancia a cabildos, asambleas provinciales y formas de organización comunitaria. Federalismo. Las provincias y comunidades locales debían conservar poder de decisión frente al gobierno central. Inclusión social. No se limitaba a las élites, sino que reconocía a campesinos, artesanos, pequeños productores y sector popular. Diferencia con el modelo liberal republicano. Mientras el liberal republicano privilegiaba los derechos individuales y un gobierno representativo restringido, el democrático popular ponía en primer plano la igualdad política y la participación amplia. En lugar de un poder central fuerte, defendió un sistema más descentralizado y comunitario. Importancia histórica. Representa una tradición más inclusiva y participativa que busca ampliar la base democrática en los estados latinoamericanos. En la historia argentina estuvo vinculado a los movimientos federales del siglo XIX, que defendían la autonomía provincial y la soberanía popular frente al centralismo porteño. En síntesis, el modelo democrático popular buscaba que todas las personas y comunidades tuvieran un rol activo en la política, con fuerte impronta federal y de igualdad. Se enfrentaba al elitismo del modelo liberal republicano, proponiendo un sistema más abierto y cercano a las realidades locales. Constitución de 1853 buscó conciliar ambos modelos, adoptó instituciones liberales, presidencialismo fuerte, garantías individuales, pero también integró demandas federales populares, autonomía provincial, federalismo.
La Constitución de 1853, como síntesis de modelo contexto, tras décadas de guerras civiles entre unitarios, centralista ligado al modelo liberal republicano y federales, defensores de la autonomía provincial y participación popular, se necesitaba una constitución que unificara el país. El texto de 1853, inspirado en las ideas de Juan Bautista Alberdi, buscaba conciliar estos dos proyectos en pugna. Aporte del modelo liberal republicano, instituciones liberales, moderna, presidencialismo fuerte, un poder ejecutivo nacional capaz de dar orden, estabilizar. División de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial claramente diferenciados, garantías individuales, derechos a la vida, libertad, propiedad, igualdad ante la ley, libertad de expresión, culto, constitucionalismo clásico, una norma suprema que organiza el poder y protege libertades. Aporte del modelo democrático popular y federal, autonomía provincial. Las provincias conservan su propia constitución, autoridades e instituciones locales. Federalismo. Se reconoció la preexistencia de las provincias y soberanías en materia no delegadas a la nación. Participación política, aunque inicialmente con limitaciones, voto masculino y censitario, sentó la base por una futura aplicación democrática. Significativo, la Constitución de 1853 no fue puramente liberal ni puramente popular federal, sino un pacto de síntesis. Tomó del liberalismo la organización estatal, los derechos y un poder central fuerte, y tomó del federalismo la autonomía de las provincias y un Senado que lo representara. La Constitución de 1853 fue un intento de equilibrar los dos grandes modelos políticos de la época: liberal republicano, instituciones modernas, presidencialismo, garantías individuales. Democrático, popular federal, autonomía provincial, federalismo, reconocimiento de las comunidades locales. De esta manera pudo convertir en la base de la Organización Nacional Argentina, integrado a las demandas de las élites ilustradas y de los sectores federales del interior. Desequilibrio estructural. Desde sus inicios, el poder ejecutivo se consolidó como centro de autoridad, mientras la participación ciudadana quedó limitada, generando un desbalance persistente. Rasgo persistente. La tensión entre autoridad central y participación democrática se mantuvo en los debates constitucionales posteriores, convirtiéndose en unas características de la historia constitucional argentina.